Hola amigos, bienvenidos a este apasionante recorrido por las leyendas de amor más cautivadoras del mundo. Aquí, como un pequeño romántico que soy, quiero mostrarles cómo la pasión y la valentía pueden romper cualquier barrera. A través de distintas culturas y épocas, estas historias nos enseñan el poder transformador del amor, capaz de unir almas en un instante o enfrentarlas a grandes desafíos. Veremos jóvenes valientes, heroínas decididas y caminos llenos de magia, destino y a veces tragedia. Serán relatos que nos emocionarán con sacrificios conmovedores y finales que encogen el corazón, pero que también nos recuerdan que cuando se ama de verdad no hay obstáculo imposible de superar. Comencemos. Romeo y Julieta. El nombre de Romeo y Julieta evoca inmediatamente la idea de un amor imposible, de dos jóvenes apasionados que luchan contra fuerzas mucho más grandes que ellos. Esta historia, inmortalizada por William Shakespeare, se desarrolla en la ciudad de Verona, en la Italia del Renacimiento, una época en la que el honor de la familia y las rivalidades ancestrales podían llegar a definir el destino de los individuos. A pesar de haberse originado como una obra teatral, el relato se ha contado y recontado en múltiples formatos a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un ícono universal de la pasión, la tragedia y la esperanza en el amor. La trama gira alrededor de dos familias nobles, los Montesco y los Capuleto. Estas casas llevan tanto tiempo enfrentadas que casi nadie recuerda exactamente cuál fue la causa original de su enemistad. Lo único seguro es que el odio entre ambas estirpes se ha transmitido de generación en generación, alimentando disputas, agresiones y rencores que han contaminado el ambiente de toda la ciudad. En medio de esta atmósfera de animosidad aparece Romeo, un joven montesco de corazón sensible, que al inicio de la historia se siente profundamente enamorado de una muchacha llamada Rosalina. Sin embargo, su amor no es correspondido, lo que lo sume en una melancolía de la que ni sus amigos más cercanos pueden sacarlo. Para intentar distraerse, Romeo decide asistir, junto con sus compañeros Mercucio y Benvolio, a un baile de máscaras organizado por los Capuleto. La idea parece descabellada, ya que los Montesco no son bienvenidos en ese lugar, pero la ocasión de ver a Rosalina podría brindar a Romeo algo de consuelo. Irónicamente, es durante esa velada que ocurre el flechazo más recordado de la literatura. Romeo ve a Julieta Capuleto por primera vez, y en ese instante su mundo se transforma. Él olvida por completo a Rosalina y descubre un amor mucho más profundo e intenso, atraído por la presencia de Julieta como si hubiera sido llamado por un destino mayor. Julieta, por su parte, es una joven que empieza a tomar conciencia de su propio deseo y curiosidad por el mundo más allá de los muros familiares. Durante el baile, observa a Romeo desde la distancia y, aunque no sabe su nombre, intuye en él una cualidad especial, algo magnético y sincero que le provoca una conmoción interior. Cuando ambos descubren la identidad del otro, se da cuenta de que su amor nace precisamente en el seno de la mayor rivalidad de Verona, Montesco contra Capuleto. Pero ese hecho, lejos de disuadirlos, alimenta su convicción de que su unión representa algo puro, como un oasis en medio de un desierto de violencia y resentimientos. En la noche siguiente al baile ocurre la famosa escena del balcón. Romeo, incapaz de conciliar el sueño y embriagado por la pasión, se escabulle en los jardines de los Capuleto para ver de nuevo a Julieta. Ella, ignorando que él la está escuchando, confiesa en voz alta los sentimientos que ha descubierto. Lamenta que el nombre de Montesco sea la barrera que los separa, pues considera que su amor no debería verse manchado por los odios familiares. Pero Romeo se hace presente y le jura amor eterno, prometiendo que renunciará a su nombre si hace falta. En esa conversación intensa, plagada de susurros y confesiones, ambos deciden unirse en matrimonio en secreto, pues creen que es la única manera de sellar su amor y aspirar a la paz entre sus familias. Para llevar a cabo el matrimonio clandestino, recurren a Fray Lorenzo, un fraile franciscano que ve en la unión de los jóvenes una oportunidad de reconciliar a las dos familias. Con la complicidad de la nodriza de Julieta, organizan una discreta ceremonia y se casan, soñando con un futuro en el que Montescos y Capuletos dejen a un lado sus armas. Sin embargo, los acontecimientos toman un giro fatal cuando, poco después de la boda, se produce un enfrentamiento en las calles de Verona. El impetuoso Teobaldo, primo de Julieta, se topa con Romeo y sus amigos. Romeo, recién casado, se niega a luchar contra un pariente de su amada, pero Mercucio, su amigo, se ofende ante este aparente acto de cobardía y decide pelear en su lugar. El resultado es desastroso. Mercucio muere a manos de Teobaldo y Romeo, preso de la ira y la venganza, mata a Teobaldo para vengar a su amigo. Este acto de violencia provoca que Romeo sea desterrado de Verona, una sentencia que lo condena al exilio y prácticamente lo aleja de cualquier esperanza de felicidad con Julieta. Para ella la situación empeora, ya que tras la muerte de Teobaldo,
Sus padres insisten en casarla con el conde París, un pretendiente considerado apropiado para una Capuleto. Desesperada, Julieta recurre a Fray Lorenzo, quien urde un plan arriesgado. Le suministra una pócima que la hará parecer muerta durante un tiempo, de modo que, al ser depositada en el sepulcro familiar, Romeo pueda rescatarla y huir con ella, una vez que despierte. La idea es que ese estado de muerte aparente les dé la oportunidad de escapar para siempre de las garras del odio familiar. Sin embargo, el destino interviene de la peor manera. Romeo no llega a recibir el mensaje que Fray Lorenzo envía para explicarle el plan. Así que, cuando se entera de la supuesta muerte de Julieta, el dolor lo consume por completo y decide quitarse la vida junto a su amada. Compra un veneno letal y se dirige a la tumba de los Capuleto. Allí se despide de ella con palabras desgarradoras y bebe la pócima mortal. Minutos más tarde, Julieta despierta del letargo, solo para encontrar a Romeo agonizando. Al verlo morir, desesperada, ella toma la daga de su esposo y la hunde en su pecho, uniéndose a él en un último acto de amor. La tragedia de Romeo y Julieta provoca un impacto tan grande en las dos familias que, tras descubrir los cuerpos sin vida de los jóvenes, entienden la inutilidad de su enemistad. El sacrificio de la joven pareja sirve para sellar finalmente la paz en Verona y poner fin a un ciclo de odio que había costado muchas vidas. A lo largo de los siglos, esta historia ha conmovido al mundo entero y ha sido reinterpretada innumerables veces, convirtiéndose en un símbolo del amor más puro y sincero, capaz de trascender los límites impuestos por la sociedad. Tristán e Isolda. La historia de Tristán e Isolda se remonta a las antiguas leyendas celtas y con el paso del tiempo fue recogida y reelaborada durante la Edad Media por diversos trovadores y escritores. Existen varias versiones de este romance, ya que fue transmitido tanto por la tradición oral como por manuscritos de la época. Sin embargo, todas coinciden en los elementos esenciales que componen este relato: un caballero valiente, una princesa de incomparable belleza, una poción de amor bebida por accidente y un destino trágico que une y a la vez separa a los protagonistas. Según una de las versiones más extendidas, Tristán era sobrino de un rey llamado Marco, que gobernaba en Cornualles. El joven había quedado huérfano a temprana edad y gracias a sus dotes como guerrero y músico, ganó la estima de su tío y de toda la corte. Así, Tristán se convirtió en el caballero predilecto del rey Marco, y éste lo consideraba como a un hijo. La paz del reino, sin embargo, se vio amenazada cuando el rey de Irlanda exigió tributo a Cornualles bajo la amenaza de iniciar una guerra. Dispuesto a demostrar su valor y lealtad, Tristán aceptó el desafío de enfrentar al campeón irlandés, un guerrero temible que aterrorizaba a todos los nobles de las tierras vecinas. La lucha resultó en una victoria para Tristán, pero también en una herida de gravedad. Como resultado, el joven necesitó cuidados médicos urgentes y en un giro inesperado fue atendido por la hija del rey de Irlanda, la princesa Isolda, famosa por sus conocimientos de hierbas y brebajes curativos. Sin saber que Tristán era el enemigo de su padre, Isolda lo sanó con dedicación, y durante el tiempo en que él convalecía, surgió entre ambos una atracción sutil, aún sin declararse. Una vez recuperado, Tristán regresó a Cornualles, pero la imagen de Isolda permaneció viva en su corazón. Más tarde, el rey Marco, agradecido y orgulloso de los logros de su sobrino, decide que ha llegado el momento de buscar esposa y consolidar su linaje. Tristán se ofrece para emprender la misión de viajar de nuevo a Irlanda y solicitar la mano de la princesa Isolda en nombre de su tío. La nobleza de Isolda y su belleza, reconocidas en toda la región, la convertían en la candidata ideal para sellar una alianza entre ambos reinos y poner fin a cualquier enfrentamiento. Isolda, por su parte, se siente comprometida con la paz y el bienestar de su pueblo, y aunque se muestra renuente en un principio, termina aceptando la propuesta del rey Marco. Antes de partir hacia Cornualles, la madre de Isolda, quien es experta en magia y hierbas, prepara una poderosa poción de amor y la entrega a la doncella Brangania, o Brangien según otras versiones, encargada de acompañar a Isolda. El propósito de este brebaje era que Isolda y el rey Marco lo bebieran en su noche de bodas, garantizando así un amor profundo y duradero que preservara la estabilidad entre los dos reinos. Sin embargo, el destino o la casualidad quisieron que durante el viaje en barco, Tristán e Isolda sintieran mucha sed y, sin saber lo que contenía aquella jarra, bebieran el filtro amoroso destinado a otros labios. A partir de ese instante quedaron irremediablemente unidos por una pasión intensa y arrebatadora.
Este lazo sobrenatural convierte el viaje de regreso en un torbellino de sensaciones y conflictos, pues Tristán sabe que Isolda está prometida a su tío y ella es consciente de la obligación que tiene para con su padre y su nación. No obstante, la fuerza del hechizo es tan grande que ambos se dejan llevar por su amor clandestino, aún temiendo las consecuencias terribles que podrían desatarse si alguien llega a descubrirlo. Para complicar aún más la situación, la corte de Cornualles está llena de intrigantes y envidiosos, deseosos de ganar el favor del rey o de desacreditar a Tristán, cuya posición privilegiada genera recelo en algunos nobles. Isolda finalmente se casa con el rey Marco, cumpliendo así el pacto entre los dos reinos, pero no puede arrancar de su corazón el sentimiento incontenible que la ata a Tristán. Las escapadas secretas, las miradas furtivas y las promesas de amor eterno inician un peligroso juego de apariencias. Brangania, fiel a Isolda, hace todo lo posible por encubrirla, consciente de que si alguien descubriese su romance con Tristán, la furia del rey y la condena social caerían sobre los amantes con toda severidad. A pesar de los cuidados y las precauciones, los rumores empiezan a propagarse. Algunos cortesanos sospechan que el afecto entre Isolda y Tristán va más allá de una simple amistad. En diferentes versiones de la leyenda se narran distintas pruebas para desenmascarar a la reina y al caballero, desde atar una madeja de hilo a las puertas de la cámara real hasta tender trampas nocturnas para atraparlos infraganti. Sin embargo, la astucia de los amantes y la lealtad de Brangania les permiten escapar de la exposición y el escarnio público, al menos durante un tiempo. La tensión crece hasta que en un momento Tristán se ve obligado a huir del castillo para salvar su vida y, de paso, la reputación de Isolda. Ambos vagan por bosques y refugios solitarios, viviendo un amor que supera cualquier norma moral o política, en un mundo que parece hecho solo para ellos dos. Pero, como sucede en la mayoría de las tragedias medievales, esta libertad es efímera. Finalmente, el rey Marco, que en el fondo guarda afecto por Tristán y aprecio por Isolda, los perdona en algunas versiones o los juzga en otras. El desenlace, dependiendo del autor, varía. Algunas narraciones describen que Tristán es herido de gravedad en una nueva batalla, y en su lecho de muerte anhela la presencia de Isolda para sanarlo. Sin embargo, cuando ella llega, es demasiado tarde, pues Tristán ya ha expirado. Desesperada, Isolda se derrumba sobre el cuerpo sin vida de su amado y muere de pena. En otras versiones, se cuenta que Isolda, tras enterarse de la muerte de Tristán, se marchita rápidamente, como una flor arrancada de su tallo, dejando claro que sin él la vida carece de sentido. Sea como fuere, el destino de ambos es trágico, y la leyenda se mantiene fiel a la idea de que su amor es tan grande que ni la muerte puede separarlos por completo. En ciertos relatos posteriores surge una pincelada de esperanza. De sus tumbas brotan plantas que milagrosamente se entrelazan, símbolo de la unión eterna que el mundo terrenal no supo tolerar. Laila y Majnún. La leyenda de Laila y Majnún surge en el seno de la tradición literaria del Medio Oriente, especialmente entre las culturas árabe y persa, y se atribuye principalmente a la versión poética de Nizami Ganjavi en el siglo XII. Sin embargo, la historia de estos dos jóvenes enamorados circulaba ya siglos antes en distintas variantes orales que de una u otra forma coincidían en el relato de una pasión tan intensa que condujo a la locura y marcó para siempre la cultura de la región. Para muchos, la tragedia de Laila y Majnún se ha convertido en el máximo símbolo del amor puro e imposible, un amor que los eleva por encima de su realidad y los sumerge en un estado casi místico. El origen de esta historia se sitúa, según algunas versiones, en la península arábiga, donde un joven llamado Qais ibn al-Mulawwah se enamoró perdidamente de su compañera de infancia, Laila al-Amir. Desde muy temprana edad, ambos desarrollaron una conexión profunda. Reían, jugaban y compartían sueños bajo el sol del desierto y el resguardo de las carpas tribales. A medida que crecían, su amistad fue transformándose en un amor sincero y lleno de promesas. El brillo de los ojos de Laila iluminaba el corazón de Qais y la voz de él, recitando versos espontáneos, conmovía el espíritu de la joven. Pronto, aquel afecto dejó de ser un secreto para el resto de la tribu, generando rumores y cuchicheos entre las familias. La sociedad de la época veía con malos ojos que un joven estuviera tan abiertamente enamorado de una muchacha sin haber formalizado un compromiso. Además, las normas tribales eran muy estrictas en cuanto a los matrimonios. Los progenitores acostumbraban a concertar la unión de sus hijos con personas que aportaran alianzas y ventajas a la familia. Para desgracia de Qais, el padre de Laila se oponía rotundamente a que los dos se unieran en matrimonio, temiendo quizás que tanta pasión fuera signo de imprudencia, o que los versos llenos de devoción que Qais recitaba por todo el pueblo pudieran dañar la reputación de su hija.
Ante la negativa paterna, Kais intentó actuar dentro de los cauces tradicionales. Envió emisarios y propuso un dote generoso para la mano de Layla, pero a pesar de los esfuerzos fue rechazado una y otra vez. El padre de ella consideraba a Kais una amenaza. Esa intensidad emocional no le parecía confiable, y además temía que la fama de Majnun, es decir, loco, que empezaba a rodear al joven pudiera desacreditar a su familia. De hecho, con el tiempo la gente comenzó a llamarlo Majnun Layla o simplemente Majnun, debido a su conducta errática. Kais, preso de un amor incontenible, recitaba poesías desgarradoras por las calles, clamaba por la presencia de Layla en voz alta y se sumía en largos silencios, hipnotizado por la imagen de su amada en su mente. Desesperado, Majnun huyó de la vida en comunidad y se internó en el desierto. Allí, vagaba entre dunas y vientos abrasadores, componiendo versos ardientes que hablaban de los ojos de Layla, de la suavidad de sus manos y de la crueldad de un destino que los separaba. Las gentes que se lo encontraban deambulando lo describían como un hombre ausente de la realidad, cubierto de polvo, con el pelo y la barba crecidos, pero con una expresión de éxtasis que a la vez conmovía y atemorizaba. Para Majnun, cada animal del desierto, cada soplo de aire representaba un testigo de su amor. Aquellos versos se divulgaron de boca en boca y con el tiempo su reputación creció al punto de convertirlo en una leyenda viviente, un poeta tan consumido por su pasión que había renunciado a todo lo que no fuera el recuerdo de Layla. Mientras tanto, Layla también sufría en silencio. Obligada por las circunstancias y la decisión de su familia, terminó casándose con otro hombre, alguien que podía asegurarle una vida estable y honrosa según los criterios sociales de la época. Sin embargo, su corazón seguía estando ligado a Majnun y cada día sentía un dolor más profundo, una nostalgia creciente por aquella conexión que había definido su juventud. Algunos relatos cuentan que Layla, aunque rodeada de cuidados en la casa de su esposo, se consumía poco a poco en la melancolía, incapaz de olvidar a quien la había hecho sentir viva como nadie más. Con el paso de los años, la fama de Majnun se extendió por toda la región. Viajeros, beduinos y comerciantes llevaban noticias de un poeta errante que declamaba sonetos imposibles a la luna y a las estrellas, evocando el nombre de Layla con cada aliento. Se decía que la propia naturaleza parecía compadecerse de él. Las fieras lo dejaban pasar sin atacarlo, y en sus versos se podía escuchar la voz del desierto mismo. Layla, aún viviendo bajo un techo que no le ofrecía consuelo emocional, escuchaba rumores sobre la peregrinación poética de su enamorado y en su interior se debatía entre el deber y el deseo, entre la resignación y la esperanza. En algún momento surgió la posibilidad de un encuentro final. Layla, conmocionada por la persistencia de ese amor, llegó a buscar a Majnun en el desierto, pero las leyendas narran que al verse frente a frente, ya no se reconocieron como aquellos jóvenes inocentes que habían corrido juntos bajo el sol abrasador. Majnun, sumido en una especie de trance, temía corromper la pureza del amor que sentía por ella si la volvía a tener cerca en un plano terrenal. Para él, Layla se había convertido en un ideal, un símbolo que trascendía lo meramente humano. Así algunos sostienen que se abrazaron en un llanto tan amargo como liberador, mientras otros relatan que se miraron en silencio, sintiendo que la realidad física era más distante de lo que nunca habían imaginado. Con el tiempo, Layla enfermó y falleció, consumida por la tristeza y el anhelo. Cuando Majnun recibió la noticia, una vez más perdió todo contacto con la realidad que lo rodeaba. Se dice que acudió a la tumba de su amada, y allí, abrazado a la fría piedra que la cubría, expiró en un suspiro que llevó su espíritu al encuentro de ella en un plano inmaterial. Sus cuerpos quedaron separados bajo la arena del desierto, pero su historia de amor sobrevivió en la memoria colectiva como un canto a la devoción absoluta. Poetas y místicos han interpretado esta leyenda como una analogía de la búsqueda del ser humano por la verdad y la unión con lo divino, pues el amor perfecto, inalcanzable en la tierra, pasa a convertirse en un puente hacia la trascendencia. Orfeo y Eurídice. La historia de Orfeo y Eurídice se remonta a la antigua mitología griega, en la que se destaca la importancia de la música, la confianza y la fidelidad al amor. Orfeo, hijo de la musa Calíope y del rey tracio Eagro, aunque en algunas versiones se le atribuye la paternidad al dios Apolo, era conocido por su increíble habilidad con la lira. Su don musical era tal que podía calmar a las bestias más feroces, conmover a los árboles y hacer brotar ríos de pura emoción. Eurídice, por su parte, era una ninfa de gran belleza y dulzura, cuyos pasos parecían susurrar la armonía de la naturaleza.
El encuentro entre ambos, según algunos poetas, tuvo lugar en la exuberante región de Tracia. Orfeo, fascinado por la luz serena que irradiaba Eurídice, se sintió atraído de inmediato. La ninfa, a su vez, quedó conmovida por la música celestial que él extraía de su lira. Los días transcurrieron con paseos llenos de melodías y silencios compartidos que parecían hablar más que cualquier palabra. No pasó mucho tiempo hasta que decidieron unirse en matrimonio, celebrando su amor rodeados de prados y flores, con el canto de los pájaros y la música de la lira como testigos. Sin embargo, este vínculo tan puro llamó la atención de fuerzas oscuras, o tal vez del simple azar que gobierna el destino. Durante uno de sus paseos, Eurídice fue sorprendida por una serpiente venenosa que la mordió en el talón. El veneno se extendió rápidamente y, antes de que Orfeo pudiera hacer algo para salvarla, ella cerró los ojos para siempre, cayendo en un sueño eterno. Trágicamente, la felicidad de la pareja se vio truncada, y Orfeo se sumió en una profunda desesperación. Desconsolado, Orfeo dejó de cantar y tocar su lira. El mundo entero percibió su dolor, porque allí donde antes reinaban la alegría y la música, surgió un silencio lóbrego. Incapaz de aceptar la muerte de su amada, el joven músico tomó una decisión inusual: descender al inframundo para tratar de recuperar a Eurídice. En la mitología griega, muy pocos se atrevían a cruzar las sombrías fronteras del Hades, y menos aún a regresar. Pero Orfeo, dominado por el amor y la esperanza, desafió todo temor y emprendió el viaje que separa el mundo de los vivos del reino de los muertos. El camino hacia el inframundo era largo y peligroso. Las antiguas leyendas cuentan que para llegar allí había que cruzar el río Estigia en la barca de Caronte, el barquero que exigía una moneda para permitir el paso de las almas. Orfeo, desprovisto de riquezas, utilizó su música como moneda de cambio. Comenzó a tañer su lira con tanta sensibilidad y pasión que Caronte, conmovido, le permitió subir a la barca sin exigir ningún pago. Las aguas del Estigia, normalmente heladas y siniestras, parecieron agitarse con una vibración distinta, casi luminosa, al paso de aquel músico que llevaba la esperanza como estandarte. Una vez dentro del reino de las sombras, Orfeo encontró la ira implacable del can Cerbero, un perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada al Hades. Nuevamente la melodía de su lira obró un milagro. El fiero guardián se calmó, se echó al suelo y dejó pasar al intruso sin oponer resistencia. Entre estalagmitas, mares de oscuridad y miles de almas errantes, Orfeo avanzó hasta el palacio de Hades y Perséfone, los reyes del inframundo. Al presentarse ante ellos y antes de que pudieran reprocharle su osadía, el joven músico entonó la más conmovedora de sus canciones. Con cada nota que salía de su instrumento, Orfeo relataba su amor por Eurídice, su angustia, su promesa de no vivir si no podía estar a su lado. Habló de la brevedad de la vida, de la injusticia de la muerte que se la había arrebatado y de la posibilidad de que la compasión existiera incluso en el corazón de un dios tan implacable como Hades. Tan profunda y sincera fue su interpretación que las almas en pena detuvieron sus lamentos para escuchar. Perséfone se cubrió el rostro con las manos, conmovida, y hasta el propio Hades, duro como una roca ancestral, se sintió tocado por aquella armonía. Ante tal demostración de amor, Hades cedió y decidió otorgar a Orfeo un permiso extraordinario. Eurídice podría volver con él al mundo de los vivos. Sin embargo, puso una condición crucial. Durante el ascenso desde el inframundo, Orfeo debía caminar delante de Eurídice y no mirar atrás bajo ninguna circunstancia, hasta que ambos hubiesen salido por completo de las tenebrosas cuevas que marcaban la frontera. Si Orfeo se atrevía a voltear para asegurarse de que su amada lo seguía, ella se desvanecería para siempre en el reino de los muertos. Con el corazón rebosante de alegría y nerviosismo, Orfeo emprendió el camino de regreso. Sintió los pasos ligeros de Eurídice tras él. Percibió su respiración y casi podía imaginar su mano a punto de tocar su hombro. Mientras avanzaban en la penumbra, luchó contra una ansiedad creciente. ¿Y si Eurídice se había perdido o se había detenido? ¿Y si todo era un engaño de Hades? Cada paso se volvía un desafío a su fe. A medida que la luz del exterior se vislumbraba a lo lejos, la tentación de voltear a comprobar que Eurídice seguía allí se volvía insoportable. Finalmente, en el último tramo, apenas unos pasos antes de salir, Orfeo sucumbió a la duda. Con el corazón en vilo giró la cabeza para contemplar a su amada, ansiando ver su rostro por primera vez desde su muerte. Fue un instante fatídico. Eurídice, aún en la penumbra, no había cruzado completamente el umbral. Al sentir la mirada de Orfeo, su figura comenzó a difuminarse, como si una bruma oscura la reclamara. No hubo palabras de despedida, solo un último intercambio de miradas entre el joven músico y la ninfa. Eurídice,
se disolvió ante sus ojos, y esta vez ya no habría forma de recuperarla. Desesperado y lleno de culpa, Orfeo se quedó contemplando el vacío donde un segundo antes estaba su amada. La pérdida fue más dolorosa que la anterior, pues esta vez había sido él, con su vacilación, quien había sellado el destino de Eurídice. Sin rumbo se retiró del mundo de los hombres, rechazando la compañía de cualquiera que intentara consolarlo. Su música, antes fuente de vida y esperanza, se volvió un canto melancólico que describía la tragedia de perder aquello que más se ama por no saber confiar y esperar un instante más. Los amantes mariposa, Liang Shanbo y Chu Jingtai. Dentro de las leyendas de amor que pueblan la tradición china, pocas historias alcanzan la dulzura y la emotividad de los amantes mariposa, también conocidos como Liang Shanbo y Chu Jingtai. Esta historia, que data de la dinastía Jin oriental, siglo IV d.C., en algunas versiones, ha sido representada en óperas, danzas y canciones populares, llegando a ser considerada como el equivalente chino de Romeo y Julieta por su carácter trágico y la profundidad de sus personajes. Sin embargo, posee un encanto propio, arraigado en la cultura confuciana y en las costumbres de la antigua China, donde la educación, la familia y el honor se entrelazaban para forjar destinos a menudo inquebrantables. La protagonista, Chu Jingtai, era la única hija de una familia acaudalada y respetada de la región de Shangyu, en la actual provincia de Zhejiang. Desde temprana edad mostró una gran inteligencia y curiosidad, cualidades que la impulsaban a desear algo más que las tareas y roles tradicionalmente reservados a las mujeres de la época. Sin embargo, las normas sociales impedían que una muchacha pudiera acceder a la educación formal, restringida entonces casi exclusivamente a los varones. Fue así que, con el consentimiento algo arriesgado de su padre, quien conocía el espíritu indómito de su hija, Chu Jingtai ideó un plan para asistir a la academia de Hangzhou, disfrazarse de hombre y adoptar un nombre masculino durante el tiempo de sus estudios. Aquel viaje marcó el inicio de una aventura que cambiaría su vida. Vestida con ropas masculinas y acompañada de un sirviente leal, Chu Jingtai dejó su hogar para matricularse en la afamada escuela, donde esperaba recibir instrucción en poesía, filosofía y letras clásicas. En el camino se encontró con Liang Shanbo, un joven de corazón puro y enormes ansias de saber, que también se dirigía a la academia. Ignorando la verdadera identidad de Chu, Liang se sintió inmediatamente en sintonía con el nuevo compañero de viaje. Esa cercanía se intensificó durante los años compartidos en la escuela. Entablaron una amistad tan profunda que llegaron a considerarse hermanos juramentados, estudiando juntos, cuidándose mutuamente y compartiendo las alegrías y desvelos de la vida estudiantil. Chu Jingtai, por su parte, experimentó una mezcla de emociones cada vez más intensa a medida que pasaba el tiempo. Por un lado, disfrutaba de la libertad que le otorgaba su disfraz masculino, pues podía debatir ideas con sus compañeros y aprender sin restricciones. Por otro lado, sentía una creciente admiración hacia Liang Shanbo, no solo por su dedicación y nobleza de carácter, sino también por la empatía que mostraba en cada gesto. Con el transcurrir de los días, esta admiración fue transformándose en un afecto más profundo, casi imposible de disimular. En varias ocasiones, Chu intentó dejar pistas acerca de su verdadera identidad, con la esperanza de que Liang captara la señal y quizá correspondiera a sus sentimientos. Sin embargo, la inocencia y la rectitud de Liang impidieron que viera más allá de las apariencias. Después de 3 años de estudio, llegó el día en que Chu Jingtai tuvo que regresar a su hogar, pues su padre la había llamado de vuelta. Su partida supuso una despedida dolorosa. Un hermano que se iba y otro que se quedaba, sin saber que en realidad se trataba de la mujer a la que amaría para siempre. Antes de irse, Yu suplicó a Liang que la visitara algún día, asegurándole que le presentaría a una hermana en casa con la que bien podría casarse si se agradaban mutuamente. Liang, aun con la confusión pintada en el rostro, prometió hacerlo. La ausencia de Shu se hizo sentir en la academia. Liang, extrañando las conversaciones, las risas y esa cercanía inusual, decidió emprender viaje para reunirse con su querido amigo. Al llegar a la residencia de los Chu, fue recibido con hospitalidad, pero con cierto aire enigmático. Cuando finalmente vio a Chu Jingtai vestida con atuendos femeninos, la verdad se reveló de manera innegable. Sorprendido al comprender que el hermano con quien había compartido tantas experiencias era en realidad una mujer, Liang Shanbo sintió que su corazón cobraba vida, enlazado a los sentimientos que había reprimido sin darse cuenta. La confesión de ambos fue tan sincera como apasionada. Liang descubrió que lo que sentía por su amigo era en realidad un amor profundo hacia la mujer que se había mantenido a su lado en los días de estudio.
Xu, por su parte, expresó su cariño y la razón de su engaño. Parecía que todo apuntaba a una feliz unión. Sin embargo, el destino les tenía reservado un duro golpe. La familia de Chu Jingtai ya había acordado su matrimonio con otro hombre, un enlace que reforzaría alianzas y prestigio social. La voluntad paterna era inquebrantable, y la muchacha, atrapada en las convenciones de la época, no pudo negarse. Desolado, Liang Shanbo regresó a su hogar con el corazón hecho pedazos. Incapaz de soportar la idea de perder a Chu para siempre, fue consumiéndose poco a poco hasta caer gravemente enfermo. Algunas versiones de la leyenda relatan que murió pronunciando el nombre de Xu, incapaz de encontrar consuelo. En cambio, Xu, obligada por las circunstancias, se dirigió al lugar donde se celebraría la boda. Pero en la ruta, o justo antes de la ceremonia, la caravana nupcial pasó cerca de la tumba recién erigida de Liang Shanbo. Fue entonces que se desató una fuerte tormenta y un vendaval pareció abrir en dos el sepulcro, como si algo o alguien llamara a Xu desde las sombras. Sin pensarlo dos veces, la joven descendió de su carruaje y corrió hacia la tumba abierta. Ante la mirada atónita de los presentes, rogó a los cielos que le permitieran unirse a Liang Shanbo de cualquier forma posible. En un momento sobrecogedor, la tierra se abrió un poco más y Chu saltó dentro de la tumba, sumiéndose en la oscuridad. La tempestad pareció cesar de inmediato, y un silencio sagrado envolvió el lugar. Segundos después, de la tumba brotaron dos hermosas mariposas que alzaron el vuelo en un ballet armonioso, como si celebraran su libertad recién encontrada. Se dice que esas mariposas eran los espíritus de Liang Shanbo y Hu Jingtai, finalmente juntos y libres de las barreras mortales. Eloís y Abelardo. La historia de Eloís y Abelardo se desarrolla en la Francia del siglo XII, en pleno auge de la escolástica, cuando las universidades medievales comenzaban a florecer y el debate intelectual capturaba la atención de clérigos, nobles y gente culta. Pedro Abelardo, uno de los pensadores más influyentes de su tiempo, se distinguía por su aguda inteligencia y su habilidad para la lógica y la filosofía. Eloís, por su parte, era una joven de mente privilegiada, sobrina de Fulberto, un canónigo de la Catedral de París. El encuentro entre los dos marcó no solo sus destinos personales, sino también el imaginario literario de Occidente, pues su correspondencia y su trágica historia de amor han inspirado a poetas y pensadores durante siglos. Abelardo se ganó reconocimiento temprano gracias a su talento en la dialéctica. Solía retar a maestros consagrados y rara vez era vencido en el debate. La fama de su ingenio llegó a oídos de Fulberto, quien deseaba la mejor educación para su sobrina. Eloís se había destacado por su dominio del latín, el griego y el hebreo, algo muy poco común en una mujer de la época. Ante la perspectiva de un tutor de la talla de Abelardo, Fulberto acordó que el filósofo viviría bajo su techo para instruir de forma privada a la joven. Fue así como, tras cruzar el umbral de la casa de Fulberto, comenzó a forjarse una relación que pondría en jaque los preceptos morales y religiosos del momento. El trato cotidiano, las lecciones compartidas y la afinidad intelectual encendieron una chispa que pronto se convirtió en fuego. Abelardo quedó fascinado no solo por la inteligencia de Eloís, sino también por su carácter decidido y su sensibilidad. Eloís, en una época que veía con recelo el intelecto femenino, encontró en Abelardo a un hombre que valoraba su mente y la impulsaba a explorar el conocimiento con libertad. Las lecciones se prolongaban hasta altas horas de la noche, y las palabras iban cargadas de un afecto creciente que no podía esconderse. Con el paso de los meses, la relación maestro-discípula se transformó en un vínculo apasionado. Sin embargo, las estrictas convenciones medievales, sobre todo las impuestas por la Iglesia, hacían impensable la unión amorosa entre un destacado clérigo y una joven noble colocada bajo su tutela. Conscientes de ello, los amantes trataron de mantener su relación en secreto. El sigilo no fue suficiente. Fulberto notó los gestos, las miradas y los encuentros furtivos en la casa. Cuando finalmente descubrió la verdad, montó en cólera y consideró la traición de Abelardo como la peor afrenta a su confianza y honra familiar. Los hechos se precipitaron con mayor dramatismo cuando Eloís quedó embarazada, lo que puso en evidencia la naturaleza de su relación y los obligó a buscar una alternativa rápida para evitar el escándalo público. Abelardo, deseoso de proteger a Eloís, la llevó a casa de su familia en Bretaña, lejos de las habladurías de París. Allí, Eloís dio a luz a un niño, al que se cuenta que llamaron Astrolabio, un nombre poco común que probablemente alude a la pasión de Abelardo por la ciencia y la razón. Mientras tanto, para apaciguar a Fulberto, Abelardo propuso un matrimonio secreto. Eloís, en principio, se mostró reacia,
pues temía que esto pudiese dañar la carrera eclesiástica de Abelardo y forzarlo a un conflicto con la iglesia. Sin embargo, la insistencia y el deseo de Abelardo de enmendar la situación terminaron por convencerla. Se casaron en secreto, esperando que el velo de la discreción salvaguardara su unión. Lejos de aplacar los ánimos, la boda clandestina avivó los rencores de Fulberto, quien se sintió humillado. La noticia terminó filtrándose a la sociedad parisina, desencadenando críticas feroces que ponían en duda la moralidad de ambos. Pero lo peor estaba por venir. Movido por el afán de venganza, Fulberto orquestó un acto brutal contra Abelardo. Una noche, mientras el filósofo dormía, hombres enviados por el canónigo irrumpieron en su habitación y lo castraron. Para la mentalidad de la época, este castigo equivalía no solo a una afrenta física, sino también a una aniquilación moral. El incidente terminó con la reputación de Abelardo, quien veía imposibilitado su futuro en la carrera eclesiástica y lo sumió en una profunda vergüenza ante los ojos de la sociedad. Eloís, profundamente afectada por lo ocurrido, sintió que su propia vida se desgarraba. En un intento de buscar refugio espiritual y proteger a Abelardo de más represalias, decidió ingresar a un convento. Abelardo, a su vez, se retiró a la vida monástica, intentando redimir sus pecados y encontrar una vía para proseguir con su labor intelectual. A pesar de la distancia física y de los muros que separaban su cotidianidad, el lazo entre ellos no se extinguió. Fue precisamente en esa etapa cuando inició la famosa correspondencia, uno de los legados literarios más emotivos del medioevo. Las cartas de Eloís a Abelardo revelan su inteligencia y la pasión que la consumía, mientras que las respuestas de él oscilan entre la angustia espiritual y el deber religioso que ahora sentía como ineludible. En sus epístolas, Eloís critica con lucidez la hipocresía de una sociedad que condena el amor carnal y expone su devoción incondicional hacia Abelardo, aun tras la tragedia que los separó. Por su parte, Abelardo, atormentado por el sentimiento de culpa y la pérdida de su libertad, argumenta que el amor divino debe estar por encima de cualquier vínculo terrenal. Sin embargo, es notable la lucha interna que experimenta, pues es evidente que el afecto por Eloís continúa ardiendo en su interior. Se abre así una de las discusiones más célebres del mundo medieval, la reconciliación o confrontación entre el amor humano y el ideal religioso. Con el tiempo, Abelardo se convirtió en maestro en varios monasterios y fundó el oratorio del Paráclito, mientras Eloís asumió la dirección de un convento. Sus caminos, sin embargo, no volvieron a juntarse en vida. Abelardo murió en 1142 y décadas después, en 1164, falleció Eloís. Según la tradición, los restos de ambos fueron reunidos y enterrados juntos, cumpliendo en la muerte la promesa de un amor que no pudo planificarse en vida, pero que inspiró a generaciones posteriores. Hoy en día, sus tumbas se encuentran en el cementerio Père Lachaise de París, un lugar al que acuden visitantes atraídos por la fuerza de su historia. La flor de cempasúchil. La leyenda de la flor de cempasúchil, también conocida como Cempoalxóchitl en náhuatl, está profundamente arraigada en la cultura mexicana y, en particular, asociada con la festividad del Día de Muertos. Se trata de una historia de amor, devoción y transformación que explica el origen de esta flor anaranjada tan característica, considerada un puente simbólico entre el mundo de los vivos y el de los difuntos. Aunque existen diversas versiones, todas coinciden en la intensidad del sentimiento que unió a dos jóvenes y en la intervención del dios del sol, quien otorgó a esa pasión una forma eterna en la tierra. Según una de las narraciones más populares, hace muchos siglos vivía una joven llamada Xochitl. Su nombre en náhuatl significa flor, y en efecto su belleza y dulzura reflejaban la delicadeza de los pétalos recién abiertos al amanecer. Junto a ella creció un niño llamado Huitzilín, cuyo nombre aludía al colibrí. Desde la infancia ambos eran inseparables. Cuentan que jugaban en los campos dorados, correteaban entre los maizales y reían a la orilla de un río cristalino, donde la brisa traía aromas a hierbas frescas y flores silvestres. Conforme pasaron los años, la amistad entre Xochitl y Huitzilín se fue transformando lentamente en un amor profundo. A menudo subían juntos a la cima de un cerro cercano para ofrecer flores al dios del sol, Tonatiuh. Al hacerlo, elevaban sus ruegos y agradecían la calidez que permitía el crecimiento de los campos y la prosperidad de su pueblo. Durante esos rituales, ambos sentían que su corazón latía al unísono, y la luz dorada del sol parecía bendecirlos con una promesa de felicidad. Fue en una de esas ocasiones, con un firmamento despejado y el canto de aves en el aire, cuando Huitzilín le confesó su amor a Xochitl. Ella respondió con la misma pasión, sellando así un lazo eterno. Sin embargo, ese periodo de paz no duró para siempre.
El eco de conflictos bélicos llegó hasta su aldea y se convocó a los jóvenes a luchar para defender el territorio. Huitzilin, que ahora era reconocido como un muchacho valiente, respondió a la llamada. Se despidió de Xochitl con la promesa de regresar sano y salvo y con la esperanza de unirse a ella en matrimonio. En la mirada de ambos se percibía la angustia y el anhelo de un reencuentro. Mientras él marchaba, ella se quedó rogando a Tonatiuh por su protección, ofreciéndole cada mañana flores y oraciones para el bienestar de su amado. El tiempo fue pasando y con él crecían la incertidumbre y la ansiedad en el corazón de Xochitl. Las noticias de la guerra eran escasas y en ocasiones solo llegaban rumores imprecisos. Un día, un mensajero arribó a la aldea con la peor de las novedades. Huitzilin había caído en batalla. En ese instante el mundo de Xochitl se desplomó. El dolor la invadió por completo, como si la luz de Tonatiuh se hubiese apagado para ella. Durante días no probó bocado y sus lágrimas se fundieron con la tierra que tantas veces había recorrido junto a su amado. Sin hallar consuelo, Xochitl decidió emprender el camino que tantas veces habían recorrido juntos para llevar ofrendas al dios del sol. Con paso lento y el alma desgarrada, ascendió la montaña una vez más, aferrada a un manojo de flores. Al llegar a la cima, cayó de rodillas suplicando que Tonatiuh le permitiera reunirse con Huitzilin de alguna manera. Sus ruegos resonaron en el aire diáfano, y se cuenta que el propio sol pareció titilar con mayor fuerza, conmovido por la devoción de la joven. En respuesta a sus plegarias, Tonatiuh envió un cálido rayo de luz que descendió suavemente sobre Xochitl. Al contacto con aquel fulgor divino, la muchacha sintió que su cuerpo se transfiguraba y su dolor se mezclaba con un extraño sentimiento de paz. Cuando la luz se desvaneció, en el lugar donde ella se encontraba, brotó una flor de color amarillo intenso, casi anaranjado, cuyos pétalos recordaban la calidez del sol. Era la primera flor de cempasúchil, símbolo del amor profundo que trasciende las fronteras de la vida y la muerte. Conforme la leyenda avanza, se dice que el espíritu de Huitzilin, transformado en un colibrí, voló hasta la flor y se posó sobre ella, bebiendo su néctar con delicadeza. En ese momento ambas almas se reunieron nuevamente, sellando el destino de Xochitl y Huitzilin en un solo ciclo vital. Desde entonces, cada vez que un colibrí se acerca a un cempasúchil, se cree que en ese acto se revive el amor entre estos dos jóvenes. Además, el sol, complacido con la fuerza de dicho sentimiento, decidió llenar las tierras mexicanas con esta flor, haciendo que floreciera año con año para iluminar los campos y convertirse en parte esencial de las tradiciones dedicadas a honrar a los muertos. Con el paso de los siglos, el cempasúchil se volvió un elemento imprescindible en las ofrendas del Día de Muertos, una festividad en la que se cree que las almas de los difuntos regresan para convivir con los vivos. Sus pétalos de color naranja brillante forman caminos que guían a los espíritus a las ofrendas, donde se les espera con comida, bebidas y objetos que apreciaron en vida. Su olor distintivo es parte de ese llamado espiritual, y la intensidad de su coloración simboliza la vida que se renueva incluso en la muerte. De esta forma, la flor de cempasúchil trascendió la leyenda individual de Xochitl y Huitzilin para incorporarse al imaginario colectivo de una nación. A lo largo de los campos mexicanos es común ver extensos cultivos que en los meses de otoño se tiñen de un radiante color dorado, recordando la historia de amor y sacrificio que dio origen a esta flor. Para muchos, el cempasúchil es un recordatorio de la cercanía entre la vida y la muerte, de la calidez que brinda la luz solar y de la esperanza de reencuentro con aquellos seres queridos que ya han partido. Así, cada que llega el Día de Muertos y se levantan altares, la presencia del cempasúchil resalta como un puente simbólico entre nuestro mundo y el de los antepasados. Es el eco de una historia milenaria que nos enseña sobre el poder del amor y la importancia de la conexión espiritual. Xochitl y Huitzilin siguen vivos en esas flores, susurrando con su intenso color el mensaje de que ningún adiós es definitivo mientras el recuerdo perdure y se honre con gestos llenos de afecto y devoción. Los amantes de Teruel. La leyenda de los amantes de Teruel se remonta a la Edad Media, en la ciudad de Teruel, ubicada en la comunidad autónoma de Aragón, España. Es una historia que gira en torno a dos jóvenes enamorados, Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Con el paso de los siglos, este relato se ha convertido en uno de los grandes símbolos del amor trágico dentro de la tradición española, hasta el punto de que se habla de ellos como si fueran los Romeo y Julieta de la península ibérica. Pero al contrario de lo que pudiera pensarse, se trata de una historia con fuertes raíces históricas y culturales, que hoy en día sigue conmocionando a quien la escucha
o la revive a través de las numerosas celebraciones y recreaciones que se realizan en Teruel. Según cuenta la versión más extendida, en el siglo XIII, la familia Segura y la familia Marsilla eran dos linajes respetables de la ciudad. Isabel pertenecía a los Segura, que gozaban de una posición privilegiada y un considerable patrimonio. Diego, por su parte, era el segundo hijo varón de los Marsilla, una casa noble venida a menos cuyo caudal económico no era muy elevado. Pese a esa diferencia de fortuna, en su infancia ambos coincidieron en la escuela catedralicia o en el trato social cotidiano, y pronto descubrieron que entre ellos surgía un lazo especial. Compartían risas, confidencias y la ilusión que caracteriza al primer amor. A medida que crecían, esa amistad fue convirtiéndose en una relación más sólida y llena de promesas. Sin embargo, Diego tenía claro que no contaba con los recursos suficientes para aspirar a la mano de Isabel. En la época medieval, el matrimonio no solo era un asunto de sentimientos, sino también de conveniencia y alianzas económicas. Al no ser el heredero principal de la casa Marsilla y carecer de un patrimonio respetable, Diego sabía que la familia Segura no permitiría la unión. Pero su amor por Isabel era tan profundo que decidió buscar una solución. Se propuso demostrar su valía consiguiendo fama y riquezas. Tomó la determinación de marchar a la guerra y con ello labrar su reputación y fortuna. Antes de partir habló con el padre de Isabel y le pidió un plazo de 5 años para retornar con el capital y el honor necesarios para casarse con ella. Se cuenta que tras una larga reflexión, el padre de Isabel aceptó el trato a regañadientes, accediendo a que la joven esperase ese tiempo sin contraer matrimonio con nadie más. Mientras tanto, Diego y su amada se despidieron con la promesa de ser fieles el uno al otro hasta que él volviera. Entre caricias y lágrimas, se juraron un amor eterno, confiando en que el destino les daría la oportunidad de consagrar su unión. Con esa esperanza ardiente, Diego partió rumbo a diferentes batallas, quizás enrolado en las campañas militares de la Reconquista o en expediciones organizadas por distintos nobles de la región. Sin importar el lugar donde combatiera, su corazón siempre seguía latiendo por Isabel. Los meses y los años pasaron, y con ellos también se incrementaron las dudas en el ánimo de la familia Segura. Poco o nada se sabía de Diego, pues las cartas tardaban mucho en llegar o no llegaban nunca y las noticias eran escasas. Isabel, aunque firme en su promesa, empezaba a sufrir el peso de la incertidumbre. No tenía certeza de si Diego vivía o había muerto en combate. El plazo concedido se acercaba a su fin y tanto la presión familiar como los rumores de la ciudad la empujaban a reflexionar sobre su futuro. Finalmente, el padre de Isabel consideró que Diego había fracasado en su intento, al no retornar a tiempo con las riquezas prometidas, y concertó el matrimonio de la muchacha con un noble de la región, un hombre rico y bien posicionado, capaz de sostener el linaje y dar seguridad a la familia. El día de la boda transcurrió con la pompa habitual de la época. Los invitados festejaban, la música llenaba las calles, pero en el alma de Isabel reinaba una confusión infinita. Horas después de la ceremonia, justo cuando la ciudad celebraba la unión, Diego regresó a Teruel. Llevaba consigo la fortuna y el prestigio que había adquirido tras duras batallas y encargos militares, convencido de haber cumplido su parte del trato. Sin embargo, descubrió con horror y desesperación que el plazo de 5 años había expirado tan solo un día antes. Su amada, presionada por las circunstancias, se había casado con otro. Desconsolado, Diego buscó a Isabel. Algunos relatos cuentan que consiguió entrar en la casa de la recién casada a altas horas de la noche, o bien que la encontró en la iglesia, todavía con sus galas nupciales. Allí, en un ambiente cargado de tensión y de incredulidad, él le suplicó un último beso a la mujer que aún seguía amando con todas sus fuerzas. Isabel, atada a su honor y a las normas sociales que imponían lealtad a su nuevo esposo, se negó. Aquel rechazo fue tan devastador que Diego cayó fulminado, se dice, a los pies de Isabel. Murió en el acto, víctima de la conmoción o de un corazón quebrantado. La joven, al ver a Diego sin vida ante sus ojos, comprendió de golpe la magnitud de su propia tragedia. Con la mirada fija en su amado, sintió que una parte de ella también había muerto en ese instante. Entonces, vencida por la culpa y el dolor, se acercó a él y le dio el beso que antes había negado. Su conmoción fue tan profunda que, según la leyenda, su corazón no soportó el peso de aquella pena y falleció abrazada al cuerpo de Diego. El desenlace, que para muchos representa la culminación de un amor fiel hasta el último suspiro, conmovió de tal forma a las gentes de Teruel que se decidió dar sepultura a ambos en el mismo lugar, quedando sus cuerpos yaciendo uno junto al otro, aunque sin el vínculo matrimonial oficial que la sociedad exigía. La historia se propagó rápidamente por la región y luego por toda España,
siendo un ejemplo de la fatalidad y la fuerza de un amor que no teme a la muerte. Con el tiempo se erigieron monumentos y se les dedicaron obras literarias y teatrales, perpetuando la memoria de la pareja en la imaginación colectiva. En la actualidad existe un conjunto escultórico y un mausoleo en Teruel donde se recrea el descanso eterno de los amantes. Cada año la ciudad conmemora esta leyenda con una recreación histórica llamada las Bodas de Isabel de Segura. Durante varios días, los habitantes y visitantes se visten con ropajes de la época medieval. Se realizan mercados, torneos y otros actos culturales para revivir la atmósfera de aquella Edad Media en la que Diego e Isabel forjaron su destino. Niam y Oisin, en Tir na Nog. La leyenda de Niam y Oisin se remonta a las ricas tradiciones de la mitología irlandesa, en la cual la interacción entre el mundo mortal y los reinos mágicos es un tema recurrente. Entre las muchas historias de héroes, dioses y seres feéricos, esta destaca por su carácter romántico y trágico a la vez. Niam es descrita como una de las hijas de Manannán mac Lir, el gran dios del mar en la tradición celta, mientras que Oisin, u Ossian, era un poeta y guerrero perteneciente a la legendaria banda de los Fianna, liderada por Fionn mac Cumhaill. El encuentro entre ambos da lugar a un relato que nos habla de la fuerza del amor, la atracción por lo desconocido y el inevitable paso del tiempo en el mundo humano. Según la versión más difundida, Oisin vivía en Irlanda junto a los Fianna, un grupo de guerreros conocidos por su valentía y espíritu aventurero. Estos héroes se encargaban de proteger las tierras y de mantener a raya a toda clase de amenazas, desde invasiones extranjeras hasta criaturas mágicas que podían poner en peligro a los habitantes. Además de su destreza marcial, los Fianna se distinguían por su aprecio a la poesía y la música, cualidades que Oisin encarnaba de forma notable. Hijo de Fionn mac Cumhaill, Oisin poseía no solo una fuerza extraordinaria, sino también un talento poético que lo volvía un intérprete privilegiado de las hazañas de su pueblo. Un día, mientras los Fianna descansaban cerca de la costa, apareció ante ellos una mujer de belleza deslumbrante, montada en un corcel blanco que parecía surgir de la bruma marina. Se presentó como Nim de los cabellos dorados, hija del dios Manannán mac Lir, y provenía de un lugar llamado Tir na Nog. Este reino, según las creencias celtas, era la tierra de la eterna juventud, un paraje fantástico en el que no existían la enfermedad ni el envejecimiento, y donde la felicidad perduraba para siempre. Los guerreros quedaron maravillados al verla, pero fue Oisin quien captó su atención de forma inmediata. Niam declaró que había viajado hasta Irlanda para encontrar al hombre cuya fama como poeta y valiente la había alcanzado en su hogar místico. El destino la había conducido a Oisin, de quien se había enamorado sin apenas conocerlo, seducida por las historias de sus proezas y por la música de su arpa que resonaba en la brisa. La atracción entre ambos fue tan fuerte que en cuestión de minutos sintieron como si se hubiesen conocido desde siempre. Niam extendió una invitación a Oisin para que la acompañara de vuelta a Tir na Nog. Ante la insistencia de la diosa feérica y el hechizo de su belleza, el joven decidió partir, confiando en que su padre y los Fianna sabrían comprender su decisión. El viaje hasta Tir na Nog fue casi onírico. Cabalgaron sobre el corcel de Niam por tierras desconocidas y mares que parecían espejos infinitos, hasta que divisaron las costas de aquel reino encantado. Oisin se maravilló al descubrir que en Tir na Nog los prados eran de un verde vibrante, las flores lucían colores imposibles y el cielo permanecía en un atardecer eterno que no dejaba de irradiar luz dorada. En aquel lugar, Oisin olvidó las penas y el cansancio de la vida mortal. Los banquetes eran interminables, la música resonaba sin pausa y los habitantes convivían en una armonía perpetua. Niam y Oisin vivieron un idilio sin comparación, alejados de las preocupaciones del mundo terrenal. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo en el interior de Oisin comenzó a removerse. Por más que amara a Nim y se maravillara del esplendor de Tir na Nog, su corazón le recordaba a los Fianna, a su padre Fionn y a las hazañas que dejó inconclusas en Irlanda. Aunque en aquel reino no existía el envejecimiento, Oisin extrañaba la realidad humana, los paisajes de su tierra y la presencia de su gente. Finalmente, decidió hablar con Nim y pedirle permiso para regresar brevemente a Irlanda y así conocer el destino que habían corrido sus compañeros. Niam, que comprendía la nostalgia que sentía Oisin, aceptó dejarlo partir, pero con una advertencia crucial. Debía usar el corcel blanco para viajar de vuelta y bajo ninguna circunstancia poner un pie en tierra irlandesa. Si lo hacía, el hechizo de Tir na Nog se rompería y Oisin sufriría las consecuencias de todos los años que habían pasado. Y es que, aunque en Tir na Nog el tiempo apenas avanzaba, en el mundo mortal habían transcurrido siglos.
Consciente del riesgo, pero decidido a ver a su padre y a los Fianna una vez más, Oisin partió. Al llegar a Irlanda se encontró con un panorama irreconocible. Los Fianna habían desaparecido hacía mucho y solo quedaban ruinas y leyendas sobre aquellos grandes héroes del pasado. Atónito, Oisin cabalgó por campos extraños, preguntando a la gente que lo miraba con mezcla de curiosidad y temor, si conocían el paradero de su padre o de sus antiguos camaradas. Nadie tenía noticia de un tal Fionn mac Cumhaill, y únicamente algunos bardos contaban historias antiguas sobre guerreros legendarios que parecían sacadas de un tiempo remoto. Afligido, Oisin comprendió que en realidad habían transcurrido varios siglos desde su partida. La devastación lo invadió, al darse cuenta de que no volvería a ver a los Fianna y que todo lo que recordaba había quedado sepultado en el pasado. Fue entonces cuando ocurrió el desenlace fatal. Se acercó a unos campesinos que intentaban mover una gran piedra en el camino. Viendo sus dificultades, Oisin se inclinó desde su corcel para ayudarlos. Pero, en ese intento de levantar la roca, perdió el equilibrio y cayó al suelo, tocando la tierra irlandesa con sus pies. En ese instante el hechizo se rompió de manera irreversible. El tiempo que se había detenido en Tir na Nog irrumpió sobre Oisin con la ferocidad de los siglos acumulados. Su cuerpo envejeció de golpe y se transformó en el de un anciano encorvado, con la vista casi nublada y la fuerza menguada. Los campesinos, sorprendidos, lo rodearon con respeto y temor, pues jamás habían sido testigos de algo semejante. Incapaz de valerse por sí mismo, Oisin pidió a quienes lo rodeaban que lo llevaran ante un sabio monje. Algunos relatos sostienen que se trató de San Patricio para que confesara su historia y le contara las hazañas de los Fianna, de manera que no se perdieran en el olvido. Se dice que Oisin murió poco después tras relatar su increíble viaje y su amor por Niamh. Por su parte, la princesa de los cabellos dorados lo esperó en vano, contemplando eternamente los mares desde Tir na Nog. La tragedia reside en que ambos amaban intensamente, pero la brecha entre los mundos mortal y feérico resultó insalvable. Con esta historia, la mitología irlandesa nos habla de la añoranza por lo que dejamos atrás, de la imposibilidad de escapar del tiempo en el mundo de los hombres y de la fugacidad de la dicha cuando se enfrenta a las leyes de la realidad. Daphnis y Chloe. La historia de Daphnis y Chloe es una de las obras maestras de la literatura pastoral de la antigua Grecia, atribuida tradicionalmente al autor Longo o Longus. Este relato se desarrolla en la isla de Lesbos, un territorio reconocido por su belleza natural, sus fértiles valles y su atmósfera poética. Allí, en medio de prados y colinas cubiertas de verde, transcurre la vida de dos jóvenes que, habiendo sido abandonados al nacer y criados por pastores, descubren el amor a través del vínculo íntimo con la naturaleza y el crecimiento compartido. A lo largo de esta narración se despliega el proceso de descubrimiento de los deseos, la pasión y la inocencia del primer amor, en un ambiente bucólico marcado por la sencillez de la vida campestre. Según la leyenda, los protagonistas llegaron a los brazos de sus padres adoptivos de forma similar y casi mágica. Chloe fue encontrada por un pastor llamado Dryas, quien halló a la niña junto a una fuente, envuelta en finas telas y con joyas que claramente indicaban un origen noble. Por su parte, Daphnis apareció abandonado cerca de la gruta de las ninfas, siendo acogido por el pastor Lamón, que también se sorprendió al descubrir que el bebé llevaba objetos de gran valor. Pese a los indicios que apuntaban a familias acomodadas, ambos niños crecieron en un entorno humilde, desconociendo su linaje. Para quienes los criaron, la mayor riqueza residía en la simplicidad de una existencia rodeada de campos, animales y la música de las flautas pastoriles. El paso del tiempo hizo que Daphnis y Chloe se convirtieran en adolescentes llenos de curiosidad y con una estrecha relación con la naturaleza. Sus días transcurrían apacentando ovejas y cabras, aprendiendo de la tierra y conviviendo con la flora y fauna que coloreaban la región. Compartían tareas cotidianas y risas, y por las noches escuchaban los relatos de pastores y campesinos. Así, surgió entre ellos un cariño innato, un afecto puro que se fortalecía con cada momento compartido. Sin embargo, esa ternura se transformó poco a poco en un sentimiento más profundo, desconocido para ambos, que causaba tanto alegría como una cierta confusión. El primer indicio de que algo nuevo sucedía en su interior llegó cuando Daphnis, tras un percance, se lastimó mientras cuidaba el rebaño. Chloe, preocupada por él, sintió un dolor agudo en el pecho, una sensación que iba más allá de la simple compasión hacia un compañero de faenas. Del mismo modo, Daphnis se descubrió pensando en Chloe de una manera distinta, notando la belleza de su rostro y la suavidad de su piel.
Las conversaciones entre ellos cobraron matices inusuales, y un rubor inexplicable se apoderaba de ambos ante el más ligero roce de las manos. Sin una guía clara sobre lo que era el amor, experimentaban un cúmulo de emociones que se asemejaban a la primavera en la isla. Brotes nuevos y flores que con su fragilidad embellecían el mundo. En su afán por comprender ese sentimiento desconocido, Chloe y Daphnis buscaron consejo entre los pastores mayores. Algunos les hablaron de la vida, de la atracción entre muchachos y muchachas. Otros les cantaron canciones antiguas que hablaban de Eros, el dios del amor, y les ofrecieron explicaciones confusas sobre la pasión y el deseo. Sin embargo, nadie podía transmitirles con precisión lo que significaba ese revoloteo en el estómago, esa respiración acelerada y los suspiros que los asaltaban cuando estaban juntos. Así, guiados más por la curiosidad que por la experiencia, avanzaron en su exploración mutua, sintiendo cómo la cercanía física despertaba sensaciones tan intensas como desconocidas. Este despertar emocional coincidió con una serie de desafíos que la pareja tuvo que enfrentar. Un día, piratas que navegaban por las costas de Lesbos desembarcaron en el lugar donde pastaban los rebaños y raptaron a Chloe, atraídos por su juventud y su belleza. Desesperado, Daphnis buscó ayuda entre los otros pastores para rescatarla. Afortunadamente, el ataque fue frustrado con la intervención de los lugareños y el poder de las ninfas protectoras, permitiendo que Chloe volviera a los brazos de Daphnis. Ese incidente, lejos de separarlos, afianzó la conexión entre ambos, pues tomaron conciencia de lo valioso que era su mutuo cariño. No obstante, las pruebas no terminaron ahí. La vida en el campo, aunque apacible, se regía por la fuerza inapelable de la naturaleza y los peligros de las tempestades o de las plagas. Hubo épocas en que las cosechas escasearon y los habitantes de la región tuvieron que unirse para garantizar la alimentación de hombres y animales. Incluso existieron momentos de recelo con otras comunidades vecinas en que se disputaban pastizales y fuentes de agua. En cada uno de esos conflictos, Daphnis y Chloe hallaron en su amor un refugio y un empuje para superar las adversidades. A medida que crecían, su relación íntima también se profundizaba. Sin demasiadas palabras, aprendieron a conocerse, a acariciar sus cuerpos y a experimentar los primeros pasos de la sexualidad con una inocencia conmovedora. El paisaje bucólico, casi un personaje más en esta historia, daba cobijo a sus sentimientos. Bajo la sombra de árboles frondosos, cerca de arroyos y riachuelos cristalinos, se fue forjando ese lazo que pronto revelaría el verdadero destino de ambos. El amor en la antigua Grecia muchas veces se mostraba bajo el amparo de divinidades y seres mitológicos que protegían o castigaban la pasión de los mortales, y Daphnis y Chloe no eran la excepción. En el momento cumbre de la obra, se desvela el origen noble de la joven pareja. Diversas pistas, como las joyas que los acompañaron al ser encontrados, las telas con las que fueron envueltos al nacer, o incluso la similitud en sus rasgos con ciertas familias adineradas, salieron a la luz. Resultó que Daphnis era hijo de un alto funcionario local, mientras que Chloe pertenecía a la familia de un rico comerciante. Esos descubrimientos generaron sorpresa y alegría, pero también pusieron a prueba la sinceridad de su amor. ¿Se mantendría tan puro cuando las comodidades y los lujos de sus familias biológicas se interpongan? ¿O, por el contrario, el reencuentro con sus orígenes implicaría que debían integrarse a las costumbres urbanas y abandonar el ambiente rural que los había unido? La respuesta, según el relato, está en la naturaleza de su relación. Tras reconocerlos como hijos legítimos, las familias acordaron unirlos en matrimonio con la aprobación de todos los pastores que los habían criado. La boda se convirtió en una fiesta comunitaria, en la que se celebró no solo la consagración de su amor, sino también la fusión de dos mundos, el campesino, con su pureza y armonía con la tierra, y el más aristocrático, marcado por la sofisticación y la economía de la época. De esa forma, Daphnis y Chloe se casaron, y aunque asumieron parte de las responsabilidades ligadas a su nueva posición social, jamás perdieron el aprecio por la vida sencilla y la belleza pastoral que les había regalado la primavera de su amor. La leyenda de la serpiente blanca. La leyenda de la serpiente blanca, también conocida como la leyenda de la Dama Bai, es una de las 4 grandes historias folclóricas de la tradición china. Su origen se remonta a varios siglos atrás y ha sido transmitida de generación en generación a través de la tradición oral, la ópera, la literatura y más recientemente el cine y la televisión. Este relato combina elementos de romance, tragedia y moralidad, al tiempo que muestra la constante interacción entre el mundo humano y las criaturas sobrenaturales. Según la versión más popular, en las orillas del lago Oeste, Chihu, en Hangzhou,
habitaba una serpiente blanca que con el paso de los milenios había adquirido poderes mágicos gracias a la práctica de la meditación y el autocultivo. Esta criatura había logrado alcanzar una forma humana, tomando la apariencia de una mujer de gran belleza y elegancia, a quien con el tiempo se conocería como Bai Suchen. Junto a ella convivía Xiaoqing, otra serpiente, de tonalidad verde, que también adquirió forma humana, pero con un carácter más impetuoso y desenfadado. Las dos se habían convertido en hermanas de corazón, unidas por su origen animal y su deseo de experimentar la vida entre los hombres. Un buen día, Bai Suchen y Xiaoqing decidieron visitar la ciudad para disfrutar de las festividades que se celebraban junto al lago. Fue entonces cuando el destino las cruzó con Xu Xian, un joven boticario de corazón bondadoso y conducta intachable. A causa de la lluvia repentina, Xu Xian ofreció su paraguas a las dos mujeres, sin saber que tras su apariencia delicada se ocultaban dos espíritus de serpiente. Desde aquel momento surgió una profunda atracción entre Bai Suchen y Xu Xian. Algo en la mirada honesta de él y en la serenidad de ella pareció sellar un lazo irrompible. A pesar de su naturaleza sobrenatural, Bai Suchen anhelaba sobre todas las cosas llevar una vida apacible como ser humano. Admiraba la vida cotidiana de las personas, su forma de amar y de construir familias. Así que, impulsada por aquel encuentro, decidió buscar a Xu Xian y confesarle los sentimientos que habían brotado en su interior. Él, por su parte, quedó impresionado por la ternura y la gracia de Bai Suchen. Sin dudarlo, aceptó su cercanía, sin imaginar que se trataba de una serpiente blanca con varios siglos de existencia. Con la complicidad de Xiaoqing, la relación floreció, y en poco tiempo se casaron para construir un futuro juntos. Por un periodo breve, pareció que todo iría bien. Xu Xian y Bai Suchen abrieron una pequeña farmacia, combinando los conocimientos de él sobre hierbas medicinales con la experiencia milenaria de ella, que conocía secretos naturales imposibles para un humano promedio. Gracias a la dedicación y la empatía de ambos, el negocio prosperó y se convirtieron en benefactores de la comunidad al curar todo tipo de dolencias. Xiaoqing se mantenía cerca, actuando casi como una hermana menor que velaba por la felicidad de la pareja. No obstante, la estabilidad de su amor no tardó en verse amenazada por Fa Hai, un monje budista de gran reputación y fuertes convicciones. Fa Hai tenía la habilidad de percibir la energía de los seres sobrenaturales y consideraba que todo espíritu que adoptara forma humana representaba una amenaza para el orden moral. Cuando descubrió que Bai Suchen era en realidad una serpiente blanca transformada en mujer, se propuso desenmascararla y salvar, según sus propias creencias, el alma de Xu Xian de aquella unión prohibida. El monje urdió un plan para exponer la verdadera identidad de Bai Suchen. Se acercó a Xu Xian y lo convenció de invitar a su esposa a beber vino de Xiongwang durante la fiesta del Duangujie, festival del bote del dragón. Se decía que este vino, fabricado con pólvora y algunas hierbas especiales, tenía la propiedad de repeler o debilitar a los espíritus malignos. Xu Xian, confiando en la palabra de Fa Hai, ofreció inocentemente el vino a Bai Suchen sin saber las consecuencias que traería. Al beberlo, su cuerpo no pudo mantener la forma humana y se transformó en serpiente ante los ojos horrorizados de Xu Xian, quien perdió el sentido y cayó al suelo, presa de la conmoción. Tras recobrar su apariencia humana, Bai Suchen, asustada y dolida, se apresuró a atender a su marido, tratando de reanimarlo con pociones y hierbas milagrosas. Finalmente logró salvarle la vida, pero aquel incidente sembró la duda y el temor en el corazón de Xu Xian. Amaba a Bai Suchen, mas no podía asimilar la revelación de que fuera una serpiente antigua. En ese estado de confusión, fue fácilmente manipulado por Fa Hai, quien lo persuadió de refugiarse en el monasterio Jinshan, templo de la montaña dorada, para alejarse de los engaños de su esposa. La angustia de Bai Suchen creció al darse cuenta de que su mundo perfecto se desmoronaba. Decidida a recuperar a Xu Xian, acudió al templo, acompañada por Xiaoqing, para rogar al monje que liberara al joven, argumentando que el amor que compartían no era una herejía, sino una muestra de sinceridad y devoción. Fa Hai, intransigente, se negó a escucharla y selló las puertas del monasterio. Ante esto, Bai Suchen sintió tal desesperación que, valiéndose de sus poderes mágicos, invocó al agua del río cercano y desató una gran inundación alrededor del templo, con el único objetivo de forzar la liberación de su esposo. La fuerza del agua fue inmensa, y solo la intervención de Fa Hai, con sus conjuros, impidió que la inundación causara mayores destrozos. Pero este acto selló definitivamente el destino de Bai Suchen. Furioso, el monje utilizó un recipiente sagrado para encerrarla. Otras versiones narran que tras reunirse brevemente con Xu Xian y quedar embarazada,
Bai Suchen fue capturada poco después y encarcelada bajo la pagoda Leifeng, a orillas del lago Oeste, donde permaneció confinada por mucho tiempo. Para Xiaoqing también llegó la persecución, aunque logró escapar y juró rescatar a su hermana mayor. Se cuenta que durante años, incluso décadas, Bai Suchen permaneció atrapada bajo la pagoda, anhelando reunirse con Xuxian y con el hijo que había alumbrado antes de su confinamiento. Su leyenda se arraigó en el imaginario popular como un símbolo de la fuerza de un amor que trasciende fronteras, incluso las que separan a los humanos de los espíritus, y denuncia la intolerancia frente a lo desconocido. Xiaoqing, después de perfeccionar sus habilidades y su poder, regresó para enfrentarse a Fahai. Finalmente logró destruir el sello de la pagoda Leifeng, o, en algunas variantes, su simple derrumbe coincidió con un acto de redención divina, liberando así a Bai Suchen. Según la tradición, Bai Suchen pudo reunirse con su familia y vivir un tramo de felicidad, mientras Fahai, al reconocer la sinceridad del amor entre la serpiente blanca y Xuxian, se retiró para reflexionar sobre su rigidez moral. De esta forma, la leyenda presenta dos temas capitales: la perseverancia del amor ante todos los obstáculos y el conflicto eterno entre la espiritualidad compasiva y las doctrinas inflexibles que juzgan sin intentar comprender. El hilo rojo del destino es una de las leyendas más populares y evocadoras de la cultura del este de Asia, particularmente en Japón, aunque también se conoce en otras tradiciones como la china. Según esta historia, cada persona nace con un hilo rojo invisible atado a su dedo meñique, el cual la une irremediablemente con otra persona destinada a ser su gran amor o una figura sumamente significativa en su vida. A lo largo de los años y a pesar de las circunstancias, ese hilo puede estirarse, enredarse o tensarse, pero jamás romperse. Al final, quienes están unidos por este lazo terminarán encontrándose, sin importar el tiempo, la distancia o los obstáculos que se interpongan. La leyenda habla de la existencia de un dios o deidad encargada de tejer o atar este hilo entre dos personas predestinadas. En algunas variantes de la tradición japonesa, esta deidad recibe el nombre de Musubi o Musubi no Kami, un kami, deidad del Shinto, relacionado con la unión y la armonía. Se cuenta que él camina de noche, sigiloso, y ata los hilos rojos entre quienes deben permanecer conectados. Estas uniones no se limitan exclusivamente a relaciones amorosas. En ocasiones pueden marcar encuentros con amistades profundas o mentores cruciales en el crecimiento personal. No obstante, la versión más extendida se centra en el aspecto romántico. El hilo une a dos almas que tarde o temprano convergerán para compartir su vida. Una de las historias más conocidas sobre el hilo rojo en la tradición china narra que un anciano, el anciano de la luna o Yuexia Laoren, porta en su bolsa un gran número de hilos rojos. Conoce a quienes están destinados a casarse y de manera imperceptible ata un extremo del hilo al joven y el otro a la doncella que forman la pareja perfecta. Aunque ambos pueden ignorar su existencia y puedan pasar años sin verse, ese hilo se encargará de acercarlos en el momento preciso. Incluso puede que inicien con un encuentro desafortunado o que la relación tarde en florecer. No obstante, el hilo no se romperá. En la versión japonesa se mantiene la misma esencia. Un hilo invisible enlaza los meñiques de dos personas, simbolizando un vínculo irrompible. En la cultura popular, el hilo rojo del destino se ha transformado en un símbolo del amor predestinado que trasciende las fronteras y los impedimentos. Encontramos referencias en múltiples expresiones artísticas: literatura, manga, anime, dramas televisivos y hasta en declaraciones contemporáneas de enamorados que se prometen permanecer unidos sin importar la distancia. Al aludir a este mito, los amantes se confiesan la certeza de que si el destino los ha unido con ese lazo inmaterial, nada puede romperlo. Es un gesto poético que infunde esperanza. Aun cuando las situaciones parezcan adversas, la conexión permanece, aguardando el momento en que las circunstancias y las voluntades confluyan. Una de las particularidades más atractivas del mito es su universalidad emocional. Quien más, quien menos, ha sentido el anhelo de que exista alguien perfectamente diseñado para nosotros en el mundo, alguien con quien la conexión surge de forma instantánea, como si hubiera sido planeada por fuerzas cósmicas. De esta manera, el hilo rojo del destino, aunque procede de tradiciones orientales, resuena con una sensibilidad global que valora la idea del amor verdadero o el alma gemela. Al mismo tiempo, no ignora las dificultades que estos encuentros puedan atravesar. El hilo puede enredarse en problemas y rupturas temporales, pero eventualmente, si las dos personas están destinadas, el cordel se desenredará y los caminos convergerán de nuevo.
Otra versión interesante del mito relata que para saber cuándo dos personas están unidas por el hilo, debe prestarse atención a ciertas señales. A veces se menciona que pueden experimentar un déjà vu o sentir una confianza inmediata, como si se conocieran desde siempre. Otras versiones hablan de sincronías y coincidencias aparentemente imposibles que, sin embargo, se suceden hasta que ambas personas son incapaces de seguir negando la conexión que existe entre ellas. En muchos relatos modernos, cuando finalmente se reconocen y descubren ese lazo, se deshacen los nudos y recobran la fe en el amor que parecía desvanecida. Además de su componente romántico, el hilo rojo del destino puede aplicarse a otras relaciones significativas. Algunos narradores sugieren que, del mismo modo en que dos enamorados están predestinados a encontrarse, hay amigos o maestros que llegan a nuestra vida en el instante idóneo para ayudarnos a comprender una lección crucial, sostenernos durante una crisis o encaminar nuestro futuro. Estas amistades profundas y duraderas también se explican como conexiones regidas por el famoso hilo. Así, la leyenda no se limita solo al amor de pareja, sino que abarca la idea de lazos humanos que nos moldean y nos inspiran. El hilo rojo, aunque delgado, es un ejemplo de cómo las culturas antiguas simbolizaban el destino y la fuerza de los encuentros. Es una metáfora de la unión que nace de la voluntad divina o de una fuerza universal, mostrándonos que a pesar del libre albedrío, existe un misterioso orden que va hilando nuestras historias personales con un fin mayor. No obstante, es valioso aclarar que esta idea de predestinación no suprime la capacidad de cada individuo de decidir o actuar. Por el contrario, el mito sugiere que, aunque existan hilos que nos unan a determinadas personas, debemos cuidar y nutrir esas conexiones para que florezcan. Una conexión predestinada no garantiza automáticamente la felicidad. Se requiere el compromiso y el afecto mutuo para convertir ese lazo invisible en una relación verdadera y sólida. Al analizar esta leyenda desde un punto de vista psicológico o filosófico, muchos interpretan el hilo rojo del destino como una forma de narrar el anhelo humano de ser comprendido y amado sin condiciones. Otros, en cambio, lo asocian con la búsqueda de la identidad. Encontrar a ese otro puede interpretarse también como hallar nuestro reflejo, la parte que completa una parte desconocida de nosotros mismos. De cualquier forma, la fuerza poética de esta historia es innegable y trasciende idiomas y épocas para seguir alimentando la fe en el amor y la amistad. En la actualidad, la imagen del hilo rojo traspasa fronteras y se ha fusionado con la cultura global. Es frecuente ver anillos, collares y pulseras que representan esta creencia, usadas tanto por parejas como por amigos inseparables. Internet está plagado de testimonios y anécdotas que refieren a encontrar el otro extremo de su propio hilo rojo, reforzando la idea de que en un mundo vasto y a veces caótico, hay conexiones que parecen ocurrir por una razón profunda y casi mágica. La novia de Tola. La leyenda de la novia de Tola proviene de Ecuador, específicamente de la región costera, aunque con el paso del tiempo se ha extendido por todo el país y ha adquirido matices propios de la tradición oral. Esta historia, que mezcla amor, espera y tragedia, se ha transmitido de generación en generación y para muchos simboliza la devoción de una mujer que jamás renunció al recuerdo de su amado, incluso cuando la incertidumbre y el tiempo amenazaron con separarlos para siempre. En la actualidad se considera un relato emblemático que invita a reflexionar sobre la fuerza de los sentimientos frente a la adversidad. Se cuenta que en una pequeña localidad cercana a la costa vivía una joven de singular belleza. Sus padres eran campesinos humildes, dedicados a la labranza y a la cría de animales. A pesar de la sencillez de su entorno, la muchacha destacaba por un porte elegante y un carácter dulce, capaz de ganarse el afecto de todos los que la rodeaban. Su nombre, según algunas versiones, se ha perdido en el tiempo, y en otras narraciones se la conoce como María. Sin embargo, la mayoría concuerda en que su familia, aunque modesta, era muy unida, y que los valores de respeto y hospitalidad estaban profundamente arraigados en su hogar. Cerca de la aldea vivía un joven pescador, con el que la muchacha compartía charlas y paseos a lo largo de la playa. Aquel muchacho se llamaba Pedro, o Juan según otras versiones, y desde pequeño había sentido una particular fascinación por el océano. Le gustaba levantarse antes del amanecer para zarpar en su barca y adentrarse en las aguas con la esperanza de traer de vuelta abundantes peces que le ayudaran a sostener a su familia. El paso de los años lo convirtió en un experto navegante, y su reputación como hombre valiente empezó a propagarse por la región. Con esa misma determinación con la que enfrentaba las olas, Pedro se enamoró de la joven campesina. El cariño entre ambos se volvió tan sólido que decidieron contraer matrimonio. Las familias se mostraron complacidas,
pues veían en esa unión la promesa de un futuro prometedor. Desde el alba hasta el crepúsculo, la pareja trabajaba en los preparativos de la boda, que según las costumbres del lugar, se celebraría con música, bailes típicos y la participación de toda la comunidad. El día señalado, ella luciría un vestido blanco sencillo, bordado con hilos de colores que representaban la fertilidad de la tierra y la fuerza del mar. No faltaría el acompañamiento de guitarras y tambores, ni las anécdotas que contaría la gente mayor acerca de cómo habían conocido a los novios desde niños. No obstante, el destino intervino de forma inesperada. Poco antes de la fecha fijada para la boda, las autoridades locales anunciaron la necesidad de reclutar a hombres capaces de defender el territorio ante una posible amenaza. Algunas versiones de la leyenda hablan de un conflicto interno, mientras que otras hacen referencia a incursiones de piratas o de fuerzas extranjeras que pretendían saquear la costa. Como fuera, Pedro no tuvo otra opción que presentarse junto a otros jóvenes, pues el coraje que se le reconocía desde hacía años resultaba imprescindible para la defensa de la región. Su partida fue apresurada, sin tiempo apenas para despedidas largas o explicaciones detalladas. La joven novia se quedó con el corazón oprimido, pues aunque confiaba en la valentía de su prometido, temía que la suerte fuera implacable y la guerra se lo arrebatara. Aún así, se aferró a la esperanza de que la separación sería breve y de que pronto volverían a encontrarse para consagrar su matrimonio. Los días transcurrieron lentos, luego se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada crepúsculo, la muchacha subía a una pequeña loma o tola, montículo natural de tierra, desde donde se divisaba la entrada a la aldea. Se sentaba allí con su vestido de novia, esperando ver a lo lejos la silueta de Pedro regresando con su barca, o al menos un mensajero con noticias de él. Los habitantes del lugar contemplaban con mezcla de ternura y preocupación aquella escena. La joven vestida de blanco, inmóvil sobre la colina, con la mirada fija en el horizonte. Algunos la animaban a continuar con su vida, pues temían que la espera se convirtiera en un martirio inútil. Sin embargo, ella se mantenía firme, repitiendo que su amor era tan fuerte que no admitiría la rendición. Si Pedro había prometido volver para casarse, ella estaría allí, aguardándolo con el corazón en vilo, así tuviera que pasar una eternidad. En ocasiones, sus padres o amigos llevaban provisiones y mantas para resguardarla de los cambios del clima, porque de tanto en tanto, la lluvia y el viento azotaban la región. Aún así, nada alteraba su decisión. Con el paso de los meses, la preocupación se tornó en compasión. La gente que pasaba cerca de la tola veía a la joven casi petrificada, como si hubiera entrado en un trance o un estado de letargo permanente. Había perdido el color de las mejillas y sus labios estaban resecos por la brisa marina. Las flores que adornaban su peinado se marchitaban bajo el sol inclemente y su mirada se volvía cada vez más distante. Algunos lugareños aseguran que en medio de la noche se podía escuchar su voz susurrando el nombre de su amado, como una plegaria dirigida al cielo estrellado. Fue en una de esas noches cuando, al amanecer, la gente notó algo extraño en la colina. La figura de la novia ya no era la de una muchacha de carne y hueso, sino la de una estatua de piedra. Su vestido blanco parecía haberse fusionado con la roca, y su rostro, antes tierno y resuelto, se había endurecido en un gesto de infinita nostalgia. Nadie supo explicar cómo sucedió aquella transformación, pero muchos coincidieron en que la fuerza de su espera y la profundidad de su anhelo la convirtieron en parte del paisaje, como si la tierra misma quisiera perpetuar su amor y su fidelidad. La colina pasó a llamarse la Tola de la Novia, o simplemente la novia de Tola, en honor a aquella historia de pasión inquebrantable y final desgarrador. Con el tiempo, visitantes y peregrinos acudían a presenciar ese curioso montículo, donde decían que, si uno se quedaba en silencio, podía oír el sollozo de una mujer que seguía esperando al hombre de sus sueños. Hubo quienes aseguraban ver la figura de la novia en el claroscuro del anochecer de pie, como si todavía permaneciera atenta a la llegada de su prometido. Otros, más románticos, depositaban flores en su base con la esperanza de que su propia historia de amor fuese bendecida por la fidelidad eterna de la joven petrificada. A través de las generaciones, esta leyenda se ha interpretado de diversas maneras. Para algunos expresa la fortaleza de un compromiso asumido con el corazón y la voluntad. Para otros advierte sobre los riesgos de una espera demasiado prolongada, que puede aislarnos de la realidad y convertir en piedra nuestros sueños. Sea cual sea la lectura que se le dé, la figura de la novia de Tola persiste como un testimonio de la profunda devoción que puede alcanzarse en nombre del amor. A lo largo de estas leyendas hemos descubierto cómo el amor es capaz de desafiar cualquier obstáculo, de tejer lazos indestructibles e incluso de generar poderosas lecciones de vida.
Cada historia nos enseña que la pasión y el valor pueden emerger de los lugares más insospechados y que a menudo son la fuerza más grande para cambiar nuestro destino. El amor trasciende fronteras, culturas y épocas, recordándonos una y otra vez lo maravilloso que es atreverse a sentir. Si les gustó este viaje por los relatos más románticos del mundo, no olviden dejar un comentario, dar un like y suscribirse al canal para ver más videos como este. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.